¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos al capítulo 8. Hoy vamos a comenzar con los guardabarros. Tanto el derecho como el izquierdo necesitan reparación de chapa, sacar muchas partes que se encuentran abolladas y también, bueno, vamos a darle terminación con masilla y pintura. Así que, bueno, bienvenidos. Comenzamos. Ahora ya lo monté en un caballete y vamos a ver si trabajamos con la ayuda de un amigo a soldar el guardabarro, tanto de adentro como de afuera. Lo mismo vamos a hacer después del otro lado. Y esa es la situación, hay que resolver esa reparación y ya después volvemos a poner la rueda, más allá de que la campana hay que desarmarlas, limpiar todo el sistema de freno. Acá viven arañas, vamos a tener que desalojarlas a la fuerza. Pero bueno, eso ya será otra etapa, arrancar con los frenos. Por ahora vamos a arreglar el guardabarro y vamos a pintar toda esta parte del buche color carrocería. Vamos a aprovechar para pintar, vamos a limpiar bien el chasis y lo vamos a pintar también con negro satinado y ya de este lado queda listo. Después repetimos lo mismo del otro lado y después avanzamos sobre pelando los guardabarros y la parrilla central como para poder pintar todo el frente. Ya está el buche limpio, lo desengrasé con un poquito de nafta. Vamos a darle una manito de pintura tipo base y después hacemos la reparación del guardabarro que se ve ahí, que está suelto. Ya estuvimos soldando acá, esta parte ya quedó terminada, solamente falta ponerle un poquito de masilla. Ya está bien anclado de nuevo, tanto de un lado como del otro, y acá abajo también ya está terminado. Y arreglamos acá, que también, producto de algún choque que habrá tenido, esto se había abierto al medio, se había separado, porque el guardabarro es como que vino hacia atrás. Esta parte ya está arreglada, solo falta masilla también. Ahora empezamos a pelarlo un poco con el disco flap y vamos a ver si enderezamos esta parte, que también tiene hundido el nervio acá de la chapa. Vamos a ver si lo llevamos a su lugar y le damos una forma original, y después lo disimulamos un poquito más con masilla y calculo que va a quedar bien.
Bueno, así queda el bucho de guardabarro, tiene 2 manos de antióxido. Y ya podemos seguir con las reparaciones y empezar con la masilla. Total, esta parte de adentro ya está. Una vez que terminemos eso ya ponemos la rueda. Creo que lo que voy a hacer también es respetar el rojo del amortiguador, es lo único que voy a dejar en color. Todo lo demás va a ser negro y color carrocería verde oliva. Pero bueno, ya que los 4 amortiguadores vinieron rojos, voy a ver si los respeto. Creo que están buenos, por el momento no los voy a cambiar. Así que los voy a pintar como para acompañar un poco la restauración. La campana ya la pinté. Todo lo que es la campana, el paquete de elásticos delantero, el lado conductor. También está pintado y la parte del larguero del chasis. Obviamente estas reparaciones hay distintos niveles de restauración de acuerdo a las posibilidades de cada uno, al espacio que uno tenga, el tiempo y demás, ¿no? Porque hay gente que obviamente saca la carrocería, deja el chasis al aire, lo manda a arenar, vuelve a armar todo de vuelta. Eso es como una etapa en la que yo no me quiero meter porque quiero que salga andando y que sea funcional el Jeep. Así que quiero que esté en buen estado, pero quiero que sea funcional. Así que, como les comentaba, creo que en otros videos, la idea no es prepararlo para un museo ni para una exposición, sino tenerlo funcional para poder ir al pueblo, volver, cargar ramas, cargar leña, lo que se necesite, utilizarlo en la vida cotidiana. Así que la idea es dejarlo en buen estado, no hacerle faltar nada, pero no entrar en una restauración como si fuera para llevarlo a una expo. Si bien esas me encantan y están muy buenas y me encanta la gente que puede hacerlo, pero bueno, en este caso las condiciones son así y prefiero avanzar. Y obviamente nunca está de más, el día de mañana se puede desarmar, se puede hacer todo eso, total esto se arma y se desarma, pero muchas veces se corre el riesgo de empezar a desarmar queriendo hacer todo y después no se termina nunca y termina arrumbado el Jeep todo desarmado o vendiéndolo como proyecto a futuro. Y bueno, eso es lo que no quiero que pase. Y avanzando ya para terminar con este guardabarro, bueno, el buche ya está, tiene 2 manos de antióxido, el amortiguador también ya se pintó, la parte del larguero también, el paquete de elásticos del delantero izquierdo también, campana de freno. Y acá tenemos la llanta. Esta llanta del lado de atrás ya está pintada, tiene 2 manos y lijada. Ahora vamos a hacer el frente y obviamente el día que yo tenga que sacar esta cubierta para poner otra o lo que fuere, la idea es pintarlas todas del lado de adentro. Pero con todo lo que hay que avanzar acá con el Jeep, vamos a hacer lo mismo, la vamos a lijar, así ya las mejoramos un poco, le damos 2 manos de antióxido y las volvemos a colocar. Y más adelante avanzaremos ya sacando la cubierta, vamos a hacer lo mismo con la parte interna de la llanta. Pero bueno, por ahora avanzamos de esta manera. Y acá lo tenemos terminado. Ya la llanta está pintada de ambos lados y colocada. Por el momento la vamos a dejar así. Acá tenemos uno de los espárragos, tiene el paso barrido, así que toda la rosca barrida, así que vamos a cambiar el espárrago más adelante. Y acá una de las tuercas estaba ya mellada, así que tengo que conseguir una nueva. Pero por lo pronto lo podemos dejar así. Ya está terminado y pintado. Ahora vamos a arrancar entonces con el otro lado. Vamos a arrancar pintando y haciendo lo mismo con la otra llanta que la tenemos acá. También hay que lijarla y hacer el mismo proceso. Por hoy llegamos hasta acá. Ya la próxima vez vamos a arrancar con la llanta y también tenemos que retomar la pintura de los guardabarros, porque los guardabarros ya, por ejemplo, hay que pasarle el disco flap y pintarlo. De este lado ya está reparado y pintado, y este está todo pintado, pero hay partes que todavía falta pelar, y está la parrilla también, así que tenemos bastante para hacer. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver los videos. Obviamente todo lo que tengan para comentar lo pueden dejar abajo en los comentarios,
y todas las sugerencias, como siempre, son bienvenidas.